María Teresa González de Daniel. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días a vos, no sé si sos Carlos, Carlos y Marcos, venite los dos. Carlos y Marcos y a toda la audiencia. Doctora, te estamos molestando por este tema que nos parece realmente importante. Este tema de lo que expuso el ministro Eugenio Jiménez Rolón como superintendente de la circunscripción judicial de Central. En la plenaria de la semana pasada, para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo entienda, el ministro dijo que hay un peligro de extinción masiva de causas penales en el departamento central, que ya se agendaron juicios orales para todo el 2023 y que ahora se empieza para el 2024. Usó la palabra que si esto se da sería catastrófico. Entonces queremos conversar contigo qué Sí, panorama es lo que vos nos podés pintar, porque repito, es un tema realmente importante y que hace a la esencia del Poder Judicial. sí, absolutamente comparto la preocupación sobre el punto, ¿verdad? Realmente yo creo, ¿verdad? No conversé con el ministro Jiménez sobre ese punto. Yo creo que el tema esto de el agendamiento de juicios orales, todos los que andan por tribunal, y sé que ustedes son conocedores del tema, los juicios orales no se celebran, vamos a decir, dentro del plazo que establece el Código Procesal Penal, Uh-huh. sino que por el contrario, ¿verdad? Una vez que la causa ya haya llegado a instancias de juicios orales, se procede a efectuar, ¿verdad?, el sorteo de a qué tribunal va a corresponder. Eso es igual en Central que en Asunción. Y una vez que eso se determina, entonces, bueno, el presidente del tribunal empieza a tomar, vamos a decir, cartas en el asunto y a dar los trámites iniciales como para fijar la fecha de juicio oral y público. Sabemos, ¿verdad?, que los juicios hace tiempo no están siendo fijados inclusive para el 2020 no más, por ejemplo, Uh-huh. sino que 2021 inclusive. Eso es, vamos a decir, una práctica que se viene desarrollando hace años, desde casi la implementación del código, que es atribuible a varias circunstancias desde mi punto de vista. Uh-huh. Es una opinión personal, ¿verdad? En el caso del Departamento Central, a diferencia de otras circunscripciones, inclusive de capital, por la cantidad de habitantes que tenemos, y recordemos que en el ámbito penal las causas se llevan a cabo en el lugar o son juzgadas en el lugar donde se cometieron los hechos, tenemos una superpoblación de gente mucho mayor de la cantidad de habitantes que existen en Asunción. Y tenemos una exigua cantidad de jueces también correlativa a la cantidad de casos. Uh-huh. Entonces, cada año a lo mejor aumenta ese ingreso de casos al sistema penal y, por supuesto, expone en riesgo tal vez de extinción al cuarto año de haberse iniciado esa causa. Soy consciente de que en esos casos los jueces nos apuramos, los camaristas también, ¿cómo se llama?, para dar prioridad y resolver y que no ocurran las prescripciones. Y sabemos que inclusive así han ocurrido prescripciones que han generado instrucciones de sumario a todas las autoridades jurisdiccionales que tuvieron intervención en el proceso. No obstante eso, no avisoro no sé a qué se debería ese riesgo de extinción masiva que señaló el ministro, si concretamente a un hecho que le manifestaron los jueces de sentencia, porque veo que ahí radica el problema según lo que él manifestó, porque no puedo escuchar sus declaraciones, sino solamente lo que los medios de prensa, ¿cómo se llama?, manifestaron al respecto. Uh-huh. Creo que sí, que para todos los magistrados es una preocupación, ¿verdad? Pero eso, hasta el momento, esos procesos sí se han extinguido procesos, ¿verdad? Pero son hechos, ¿verdad?, puntuales, esporádicos, tal vez casos que a lo mejor reiterados, en reiteradas ocasiones, pero no masivos. Porque nosotros vamos a decir, los que trabajamos en el sistema penal, somos conscientes que la extinción equivale a la impunidad. Lógico. Entonces, nosotros ponemos todo de nuestra parte, y en Central eso de verdad es mojar mucho la camiseta, Doctora, en el sentido, sí, según lo que estoy escuchando de tus expresiones, entonces
el ministro tiene una versión errada entonces de la situación real de Central. No sé si una versión errada de la circunscripción de Central. Él se reúne permanentemente en calidad de superintendente con diferentes magistrados del área, tanto civil, penal, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor le hicieron llegar una preocupación, ¿verdad?, puntual en relación, ¿verdad?, al agendamiento de fechas de juicios orales, que es lo que alarmó al ministro Jiménez, porque yo no pude conversar con él sobre ese tema, ni tampoco él tiene por qué hacerlo previamente conmigo antes de manifestar su preocupación al Pleno, ¿verdad? De hecho, es una preocupación muy válida, pero lo que yo puedo decir es que, ¿cómo se llama? Hasta el momento ustedes saben, porque levantan en las noticias de que se ha extinguido tal o cual causa, pero son hechos, ¿verdad? No sé si llamarlos aislados porque se dan, pero no de manera masiva. Y también, ¿verdad? El año pasado en Central hemos llevado a cabo procesos de desconcesionamiento de casos penales de personas privadas de libertad que hemos realizado con la Oficina Técnico Penal, tanto en el penal del Buen Pastor como en otras penitenciarías del país. Que ustedes saben, porque nos venían acompañando en años anteriores a la pandemia, nosotros solíamos implementar este tipo de, vamos a decir, de sistemas, de irnos a las cárceles, constituirnos, tomar audiencias ahí. Con todo eso, ¿verdad? A lo mejor me impacta enormemente en los números de procesos que tenemos. A lo mejor existe una preocupación legítima por parte del ministro, pero por supuesto, nosotros ponemos todo de nuestra parte para que la extinción en un proceso no se dé. Eso Ahora, sabemos que es una sanción de la ley a la inoperancia del sistema, ¿verdad? claro, Y eso claro, y eso somos muy conscientes, y entonces, por supuesto, estoy segura de que cada magistrado debe evitar llegar a una situación de esa. doctora, y vamos a los números. Central, la circunscripción judicial de Central, ¿cuántos jueces o cuánto tribunal de sentencia tiene? Mira, vamos a empezar, por ejemplo, si me permitís. Sí. Tenemos 2.750.000 habitantes según un último censo de hace como 3 años. Sí, señora. Entonces, lo que tenemos a la altura es una proyección de lo que serían los habitantes de Central, que orillarían los 3 millones de habitantes versus 500.000 que hay en Asunción. Nosotros tenemos aproximadamente, creo que 15 o 16 jueces de garantías, 3 jueces de ejecución, para todo el departamento central. Y tenemos aproximadamente, en San Lorenzo tenemos 2 jueces, 3 que se conforman con 9 Lambaré. Tenemos 3, 6, 9, ponerle 15, no tengo el número exactamente, más de 15 jueces de sentencia, 15 jueces aproximadamente, un poco más. O sea, 5 tribunales de sentencia, más o menos. 5 tribunales de sentencia aproximadamente, sí. 3 en Luque, ponerle 1 en San Lorenzo, y ahí sería 4, y 2 en Fernando de la Mora. 1 San Lorenzo, ¿verdad? Y 2 Fernando. Sí. O sea, tenemos 5 para 2.500.000. 5 o 6, pero no estoy segura. Bueno, sí. Te escucho. Y eso es insuficiente. Eso es insuficiente, pero realmente, si nosotros nos ponemos a decir necesitamos mayor cantidad de jueces, que es una realidad, no solamente necesitamos mayor cantidad de jueces de sentencia, también de garantía y también jueces de ejecución, que son aquellos magistrados que operan y hacen que se mueva el sistema penal en sí. Y eso responde también a necesitaríamos mayor espacio físico para llegar a esos jueces, mayor cantidad de salas de juicios orales, mayor infraestructura física entonces sería, y también mayor cantidad de recursos humanos. O sea, realmente nosotros ustedes saben que la circunscripción judicial de Central recientemente es visibilizada como un lugar estratégico, vamos a decir, en cuanto a lo que es la justicia paraguaya, por la cantidad de usuarios de justicia que día a día acuden al Poder Judicial en Central. A lo mejor las causas que son llevadas a cabo en el ámbito penal de Central no revisten tanta importancia en hechos de corrupción, por ejemplo, como se manejan en Asunción, porque hay tribunales especializados y esas causas se llevan a cabo, por ejemplo, en Asunción, pero no por eso es menos importante, ¿verdad?, que una persona que acude a tribunales también obtenga una respuesta del sistema jurídico, del sistema de justicia,
y en síntesis vamos a decir se resuelva su causa, se haga justicia, por más que no sea una mega causa de corrupción, ¿verdad? Es tan importante como esa mega causa de corrupción que un ciudadano de a pie recurra hasta el tribunales y que esa persona sea o obtenga una respuesta en un tiempo razonable. Lógico. Doctora, estas necesidades que estás exponiendo por la cantidad de habitantes, 2.750.000 en Central, comparado con los 500.000 que vivimos en Asunción, ¿fue expuesta a la Corte, al ministro superintendente en algún momento dado por escrito o nunca se planteó de esta manera desde la circunscripción judicial de Central? Fue expuesta, el ministro Jiménez está luchando muchísimo en cuanto a la ampliación de las sedes. Obtuvo ya fondos como para iniciar la ampliación de las sedes en San Lorenzo, que fue el primer palacio de justicia construido en Central. Tenemos solamente 2 sedes propias en Central y 7 sedes de juzgado de primera instancia, lo que quiere decir que son 5 sedes alquiladas. Ni te cuento ya la sede de los juzgados de paz y demás, ¿verdad? Entonces, el ministro Jiménez hizo toda una proyección, hizo una presentación inclusive en el Poder Judicial, donde convocó a parte de la prensa y comparó más o menos la cantidad de población del departamento central con aproximadamente la cantidad de población que tiene todo el Uruguay, porque es más o menos así. Sí, así es. Y entonces, y también invitó a ciertos referentes del área presupuestaria, parlamentarios, para que se puedan consustanciar con el tema, sensibilizar al respecto y vean la urgencia del problema. Pero entonces él sabe el problema. Pero lógico tiene que saber. Entonces, ¿y por qué entonces se muestra preocupado? ¿Por qué no expone nomás ya directamente las soluciones probables? Él dijo en la plenaria también, yo ya expuse, señor presidente, le pasé la propuesta de solución. Por favor, si usted hace correr esa propuesta de solución, hay que hacer correr a los demás ministros. En mi caso particular, ya le presenté al doctor Fretes y al doctor Ramírez Candia, dijo, y no sé a quién más. Claro, yo lo que creo que fue en el contexto de instar a que se priorice ese tema, lo que el ministro Jiménez, ¿verdad?, en el Pleno volvió a reiterar. Él está plenamente consciente, aboga por, mayor cantidad de jueces, mayor cantidad de recursos humanos. Todo el tiempo tenemos y estamos en conversaciones en cuanto a eso porque es un problema del día a día. Ahora, doctora, lo que yo te quiero preguntar un poquito, ¿cómo es el procedimiento? Hay un coordinador de juicios orales de Central, quiero entender cómo es lo que se actúa. ¿Cuál es el procedimiento? Porque el ministro también habló de un instructivo de la corte anterior que más que ayudar, dice, le pone trabas. O sea, él se lava un poco las manos culpándole a la administración anterior o a la corte anterior. El que manejaba Central y con quienes ustedes y vos como presidente de la circunscripción trabajaste muy de cerca fue el doctor Sindulfo Blanco, de acuerdo a lo que yo veía en las fotos, por lo menos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, así es. Él le culpa y habla de un instructivo que es un cuello de botella. Ahora, lo que yo quiero saber es el procedimiento. O sea, si yo quiero saber más datos, hay un coordinador de juicios orales al que yo le pueda llamar y preguntarle, señor coordinador, ¿quién es el coordinador de ese juicio oral? ¿A quién? Bueno, te explico. Yo no conozco detalles y ese instructivo no conozco o no recuerdo. En este momento que me estás preguntando, debería informarme mejor antes de responderte y darte una respuesta imprecisa. El ministro conoce mejor que yo ese detalle, porque está evidentemente mejor informado que yo. Lo que yo te puedo decir es, tu causa se inicia en un juzgado de garantía. De cualquier circunscripción de Central. Eso entiendo. Concluye, te vas a la audiencia preliminar, se dicta tu apertura a juicio y esa causa, sea del juzgado que fuere, sea de Capiatá, de J. Augusto Saldívar, de Luque, de donde sea, va a un lugar que se llama Coordinación de Juicios Orales, que está manejado, vamos a decir, o administrado por un actuario, una especie de secretaría, y un juez coordinador que entre ellos mismos, entre los jueces de sentencia. Un juez de sentencia, entonces. Un juez coordinador de sentencia. ¿Y vos tenés el nombre del juez? Nancy Karina Adorno. Ella es juez de Luque, Nancy Karina Adorno. Ajá. Y ahí entonces se sortean las causas
a los efectos de determinar ahora quién va a ser el tribunal que va a entender en la cuestión. El tribunal de sentencias, me refiero, que va a intervenir en la cuestión, y una vez que esté establecido, que se realice el sorteo y esté establecido quién es el tribunal, se remiten los autos y empieza a ver la fijación de audiencia o las impugnaciones de las partes con relación que se le recusen, y hasta que quede firme el tribunal, se fija la fecha de juicio oral. Que ustedes saben también que nunca es la primera fecha, o no siempre la primera fecha que fijan es la que se realiza el juicio. Sí, no, eso es categórico, porque viste que las publicaciones permiten justamente que la gente nos envíe mensajes, nos envíen textos, por ejemplo, y dicen, bueno, miren, porque ahí los jueces ya, no sé, el caso del ex intendente de Lambaré, Cárdenas, ya estará por extinguirse, y se lo mitad, envían todo así un mensaje. El caso de Froilán Peralta, todas esas cuestiones, pero es que hay casos así puntuales, como los que me está señalando. Es un caso mío que veo en segunda instancia. El caso, por ejemplo, lo de Cárdenas, se le ha recusado a la jueza de garantías, pero cientos de veces. En la causa están interviniendo, hay varios procesados, o sea, no es ni siquiera un procesado. Entonces decimos, bueno, a eso se le puede imponer una sanción porque está haciendo un ejercicio abusivo del derecho o lo que fuere. No, se turnan para reversar, ¿entendés lo que te quiero decir? Los 7 procesados. Entonces son, ¿verdad?, ardides de la defensa, como para tratar de trabar esa audiencia preliminar que muy probablemente tal vez culmine o en un acto conclusivo o en el juicio oral. Porque es una definición, ¿verdad?, de una parte del proceso, si va a pasar o no le salió el juicio oral. Entonces realmente son varios los problemas que el juez enfrenta al momento de avanzar o progresar vamos a decir, hasta la instancia de juicio oral. Y una vez llegado ahí también, ¿entendés? Porque se producen recusaciones, esas recusaciones de jueces de primera instancia suben al Tribunal de Apelaciones. Cuando nosotros vamos a resolver, no pocas veces ocurre que también se nos recusa al pleno del tribunal y va a la corte. Ustedes saben que eso es práctica común en tribunales. Cuando lo que pasa es cuando lastima nomás y duele, hace sangrar realmente, cuando uno escucha manifestar esto a la doctora, ¿verdad? Porque según tu relato, doctora, el caso Cárdenas va a prescribir o se va a extinguir por todas las chicanas que están planteando los abogados. No, de ninguna manera, no quiero que se interprete de esa manera. Tenemos represente, ¿verdad?, de que ese juicio debe hacerse. Es un juicio de interés público, porque es una persona que fue procesada en el ejercicio de sus funciones. Entonces, no te puedo decir corremos contra reloj cuando ocurren esas cosas. Pongo un ejemplo. ¿Y qué es lo que falta? Ahí no se hizo todavía la audiencia preliminar, ¿verdad? Todavía. Creo que no es un solo proceso, creo que son 4 procesos aproximadamente. Sí, tiene varios. Entonces 4 procesos, pero que yo sepa, estamos bien. No sé si está en riesgo de extinción, estamos bien. Correcto. Doctora, didáctica nomás, para redondear, ¿cuándo se extingue una causa? La causa está establecida en el Código Procesal Penal y ustedes conocen de las varias modificaciones que hizo la famosa ley Camacho. Sí, 4 años. Sí, pero concretamente, exactamente, ahí como está diciendo, 4 años. Pero no son 4 años calendario, como vamos a decir para explicarnos bien, sino que son 4 años que quedan interrumpidos por el ejercicio de acciones, como por ejemplo, esto que te estoy diciendo, recusaciones, hace que el plazo pare de correr. Los plazos muertos, ¿qué le apelaciones, para de correr el plazo. O sea que hay que computar el plazo teniendo el expediente a mano y empezar a contabilizar desde su inicio. No quiere decir que si empezó una causa, por decirte, el 11 de abril de 4 años atrás, hoy esté extinguida. Sí. Hay que ver si la causa sufrió dilaciones, si fue a la Cámara de Apelaciones, si fue recusado el juez, si hay rebeldías. Claro, y ahí lo que es interesante, por ejemplo, saber, vamos a suponer, justo cuando estaba estaba llegando acá a la oficina, estaba conversando con un abogado y me dijo, bueno, en tal caso, mi expediente, por ejemplo, subió hace 5 meses en la sala penal de la corte. ¿Por qué? Porque el camarista Agustín Lovera Cañete se inhibió de la causa y el doctor Gustavo Santander impugnó su inhibición hace 5 meses. 5 meses. Eso se le puede atribuir al procesado, de ninguna manera no, porque es un problema del Poder Judicial. O sea,
si se aparta un camarista, quiero poner nomás de ejemplo, o Sí, sea, sí, no me sí, podés sí. atribuir 5 meses de no resolver en la corte para descontarme ese A plazo de eso 4 sí años. se le conoce como la famosa teoría de plazos muertos, que no se le puede endilgar Ah, al sí, procesado. de No plazos es- muertos. Sí, 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 sí. eso sí es plazo muerto. Ustedes saben más que yo. No, 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 difícil es no, no, eso, no. doctora, pero... No, eh, están muy bien informados realmente. Lo que les quiero decir nomás que en aquellos casos sensibles, como mencionaste Cárdenas y otros, sí tenemos presente, nos comunicamos entre nosotros para decir acabo de ser recusada, la audiencia preliminar va a ser en tal fecha, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, andamos contra el reloj. Esa es la verdad. Sí, correcto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ustedes también y gracias a toda su audiencia por escucharnos. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Gracias. Adiós. Te informó PBS Radio TV Digital. María Teresa González de Daniel, sí, presidenta de la circunscripción judicial de Central.